Nuevos paradigmas en el abordaje de la enfermedad mental y por supuesto bienvenidos al bloque 4, nuevos paradigmas en psiquiatría. Pues espero que estén muy bien y bueno, vamos a revisar este módulo y dentro de este módulo tenemos tema 4.1, barreras en el tratamiento de los trastornos mentales, exclusión versus inclusión, corto plazo versus largo plazo, aproximación biopsicosocial versus biomédica, morbilidad contra comorbilidad, ¿no? Bueno, creo que este tema es muy interesante precisamente porque vamos a hablar sobre situaciones que pudieran estar dándose actualmente en psiquiatría y que a lo mejor sería necesario como retomar, ¿no? Entonces en esta parte vamos a ir viendo qué es lo que podríamos ir mejorando o pues más que, o más bien como reflexionando, ¿no? Más bien. Bueno, en el tema 4.1, barreras en el tratamiento de los trastornos mentales, pues tenemos de entrada lo que hemos estado viendo, ¿no? Esta parte de los estigmas, esta parte de cómo de pronto algunos todavía, ¿no? O varios todavía psiquiatras tienen como este estigma, ¿no? O sea, si en la parte psicológica o la parte de la psicología se da, creo que a veces en esta situación médica se da mucho más, ¿no? Entonces, una buena reflexión sería el poder acompañar a los médicos psiquiatras a recordarles que no solamente es un diagnóstico, ¿no? O sea, el paciente también es una persona y que no siempre el diagnóstico tiene que ser necesariamente tan agresivo. Uh-huh. Esta parte de decir, bueno, sí, está teniendo esta situación, sin embargo, digo, habrá casos específicos que obviamente no, pero hay otros casos que luego dan un diagnóstico y ni siquiera se dan como la oportunidad de escuchar al consultante, ¿no? Al paciente. Lo digo porque en muchas ocasiones consultantes que han llegado conmigo me comentan cómo fue el trato con el psiquiatra, ¿no? Y la verdad es que ha sido muchas de las veces tratos deshumanizantes y esa es la parte que creo que no se vale, pues, porque al final el paciente pues no deja de ser humano, no deja de ser persona y eso es lo que importa realmente. Uh-huh. Bueno, dentro de lo que viene siendo también esta situación son las políticas de salud, ¿no? Estas políticas de salud que de pronto pareciera ser que en lugar de que ayuden y apoyen la salud mental, pues pareciera exactamente lo contrario, ¿no? Y de pronto hay muchas políticas de salud que sí apoyan la salud, pero más que nada la salud física, ¿no? La salud física, que está bien, por supuesto, que no, que apoyen esta parte de la salud física, ese no es el problema. A veces el problema más bien es que no apoyan la salud mental, ¿no? Y creo que esa parte es la importante. Esta parte de promover la salud o esta parte de reacomodar ciertas políticas de salud, tanto a nivel federal como estatal, como local, a nivel independiente, a nivel de empresas oficiales, gubernamentales, ONGs, ¿no? O simplemente del sector económico, del bursátil, no sé, del agrícola, del comerciante, o sea, en cualquier sentido deberíamos tomar en cuenta absolutamente todas las posibilidades. Claro que si lo ponemos desde ese punto de vista, obviamente sería un poco complicado, ¿no? Sin embargo, creo que sí valdría la pena por lo menos en algún momento sí especificar ciertas cosas para ciertos sectores y también tener cosas generales pues, para todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de pronto no se ponen de acuerdo en las políticas de salud, de salud emocional, obviamente, ¿no? Salud mental, y que de pronto a lo mejor necesitarían más enfoque o más, ¿cómo podríamos decirle? Uh, como alguien que esté mucho más empapado de estas situaciones para que pueda ser quien ayude a que esas políticas mejoren. Bueno, también, obviamente, junto con esto, la promoción deficiente de las pocas políticas de salud mental que sí existen, de las pocas campañas que sí existen, ¿no? O sea, porque de pronto sí existen, ¿no? O sea, sí hay una parte en donde sí existen, pero resulta que, pues, la forma de promocionarla,
pues es muy deficiente, ¿no? Llega a pocos lugares y a donde tiene que llegar pues no llega, aunque realmente debería llegar absolutamente a todos los lugares. De pronto el estigma de la manera de los estratos sociales se puede notar, ¿no? O sea, hay como muchas situaciones que se ven como complicadas en ese sentido. Por lo tanto, la búsqueda de una promoción eficiente sería lo óptimo, ¿no? Sería algo maravilloso que se podría dar o que podríamos esperar que se diera. Luego, también la parte de la exclusión es otro de los grandes problemas. Y esta exclusión, pues obviamente tanto por situaciones económicas, por situaciones sociales, por situaciones étnicas, aunque digan que no, por supuesto que sí se hace, o sea, desafortunadamente sí se hace. Y eso es algo verdaderamente terrible, ¿no? Porque todos tendríamos que tener derecho de estar o de tener la posibilidad de apoyo en cualquier circunstancia, ¿no? Por eso está triste esta parte, ¿no? Y bueno, una de las partes importantes es que nosotros mismos, obviamente, no excluyamos. Es decir, si ya todos los demás lo hacen, pues no cooperemos nosotros, ¿no? No cooperemos nosotros, no excluyamos, sino más bien saber y reconocer que nosotros estamos apoyando a la salud mental. Y esta salud mental puede ser de cualquier persona, ¿no? Que hay lugares donde puedan atender a mejor costo o a más bajo costo. Sí, por supuesto, entonces recomendamos esos lugares, pero creo que también sería buena idea de pronto sí ver cómo están tratándolos en esos lugares, ¿no? Porque igual nosotros andamos refiriendo a lugares donde se supone que están bien y a la mera hora pues no los están tratando como necesitarían ser tratados. Entonces creo que valdría la pena como darnos una vueltecita a alguno de esos lugares y checar. Bueno, la poca profesionalización en este sentido, de que no se preparan, de que se quedan sin actualizaciones, de que no van a sus propios apoyos emocionales, ¿no? En esta parte de lo que viene siendo de que queden con una sola línea, que no se permitan ver otras posibilidades de apoyo, otras posibilidades de tratamiento, ¿no? Que se quede todo cuadrado. Creo que eso no facilita, o más bien dicho, sí no facilita esta posibilidad de crear nuevas cosas de manera más funcional. Y por último, la poca investigación que existe todavía en el campo de la salud mental, aunque obviamente no estoy diciendo que no exista, por supuesto que existe, pero creo que todavía falta muchísimo. Y entonces, los doctorados, por ejemplo, pueden apoyar esta parte de esta investigación y que no solamente quede en la investigación doctoral, ¿no? Sino que se vaya más allá, que la uses y te vayas a sus centros de salud y simplemente, entonces si estudiaste alguna situación, pues ahora se trabajalo con mujeres y ver si hay diferencias, o checar si tiene que ver con rango de edades, etcétera, ¿no? O sea, el chiste es como seguir investigando, ¿para qué? Pues para poder tener menos estigma, menos exclusión, perdón, mejores políticas de salud y obviamente la idea de promocionarlos más, ¿no? Y bueno, por ende, ayudar a la profesionalización, ¿no? Entonces, todo médico, psiquiatra, todo psicoanalista, todo psicólogo, todo terapeuta siempre tiene que estar actualizándose, ¿ok? Siempre es parte casi de nuestro deber, la actualización y el trabajo personal, ¿ok? Porque trabajamos con personas y trabajamos con personas en sus momentos más complicados emocionalmente hablando. Por eso la importancia de estar siempre actualizados y obviamente trabajando bien con nosotros mismos. En el tema 4.2 que tiene que ver con el tema de exclusión versus inclusión, pues tenemos esta situación, ¿no? O sea, desde dónde lo vamos a hacer, desde dónde lo vamos a manejar. Tenemos la parte de lo que viene siendo la exclusión, que es nosotros y ellos, ¿no? Nosotros y ellos. La parte de inclusión, donde somos nosotros, o sea, ellos y nosotros, pero no nosotros, ¿no? Y esta parte implica que en esta inclusión haya la posibilidad de mismos derechos y misma situación y al mismo tiempo permitir cierta equidad, ¿no?
porque al final cada uno reacciona de manera diferente, cada uno viene con situaciones diferentes, entonces desde esta parte no podemos pedir una igualdad, pero sí una igualdad en cuanto al trato, sí una igualdad en cuanto a la importancia de las situaciones, en cuanto a la importancia de la persona como persona, ¿no? Y en ese sentido es la parte que necesitamos. Tampoco necesitamos segregar, ni tampoco necesitamos integrar, necesitamos incluir, porque al final sí podemos integrar al sistema, pero al mismo tiempo seguimos excluyendo de alguna forma, ¿no? O sea, sí están integrados, pero al mismo tiempo están de alguna u otra manera o excluidos o segregados. Y pues la idea que es que no sea ninguna de esas dos, ¿verdad? Por supuesto. La idea es que sea esta inclusión completamente. Y en este sentido tenemos esta parte de recomendar, ¿no? Esta situación en donde podemos ver la posibilidad de buscar más esta inclusión, y esta inclusión la podemos buscar obviamente más con campañas, o sea, tomar en cuenta que no solamente ciertas personas se enferman, no solamente ciertas personas se sienten mal, no solamente ciertas personas ciertas personas están comprometidas. Habrá unas que estén más comprometidas que otras a nivel emocional y social y salud, obviamente. Pero la idea es que no lo veamos de esa manera, sino que podamos apoyar lo más que podamos, ¿no? Lo más que podamos apoyar esta parte de incluir, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con el aparentemente inclusión, que más bien parezca integración o que más bien sea segregación, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. Vamos a incluir y no excluir. En el tema 4.3, corto plazo versus largo plazo, tenemos esta situación, que es necesario reacomodar bien dentro de las políticas, dentro de las situaciones, qué cosas realmente tendremos que buscar que se reacomoden y se reorganicen y se apoyen a corto plazo para saber qué tanta energía se le va a poner de una u otra manera, ¿no? De qué tanta energía se le va a poner a ciertas situaciones que se estén dando que aparentemente no se puedan dar. Entonces, que otras cosas necesitan como acomodarse más y que van a tener que ser a largo plazo, ¿no? En este sentido. Y en esta situación, pues también ver cómo podemos apoyar, de qué manera podemos apoyar situaciones que aparentemente necesitan más colaboración externa, o que necesitamos acomodarnos de tal manera para poder saber que esto va para largo y que necesitamos tener suficiente apoyo emocional, moral, médico, social, económico, pues para apoyar esta situación, ¿no? En el caso que vivimos o que se está viviendo, esta parte terminó siendo de algo corto, que pensamos que pudiera ser un apoyo corto a la salud mental, y se está terminando siendo un apoyo a largo plazo, ¿no? Entonces tiene que haber un ajuste. Entonces, en esta situación de quedar claro es que es corto y que es largo plazo, lo importante es el ajuste. Este ajuste necesario, ¿para qué? Pues para checar de qué manera podemos usar menos energía malgastada. Y entonces, desde este punto de vista, solamente es esto, ¿no? Como reacomodar que realmente sí es a corto, que sí es a largo plazo, de qué manera podemos empezar a trabajarlo y tomarlo en cuenta. Bueno, en el tema número 4.4, aproximación biopsicosocial versus biomédica, pues tenemos que tomar en cuenta que desde la parte biopsicosocial, pues podemos tomar o referirnos a las creencias, a los hábitos, a la parte del individuo, a lo social, a la calidad de vida, a los valores. Es decir, vamos a tomar muchas situaciones, ¿cómo se llama? Muchas situaciones que podemos tomar en cuenta para checar exactamente de qué manera podemos apoyar a los individuos, ¿no?
Entonces tenemos que tomar en cuenta las creencias de las personas, sus valores, ¿no? Porque muchas veces esas creencias van a no ayudar, no van a ayudar a que se puedan integrar nuevas situaciones, ¿no? Nuevas opciones o nuevas ideas para un cambio al bienestar, ¿no? Muchas veces tiene que ver con eso. También esta parte de ver qué hábitos tiene y saber de qué manera esos hábitos funcionan o no funcionan, de qué manera nos pueden ayudar y de qué manera nos estorban. También de pronto cuáles son las herramientas personales de cada individuo, cuál es su forma, su personalidad, de qué manera ayuda o de qué manera no lo está haciendo o está interrumpiendo posibilidades de pensamiento. Entonces todo eso hay que checarlo, ¿no? Y también de en dónde está inmerso, ¿no? De qué parte está inmerso, en qué momento actúa, en qué momento en lo social está inmerso, como para ir checando todas estas situaciones. Por supuesto, ver que si su calidad de vida es óptima o si necesita mejorar esa calidad de vida y si es así, de qué manera sería la mejor forma para que esa calidad de vida pues obviamente se mejore. Y bueno, nuevamente regresamos a la parte de los valores que tiene que ver precisamente con esto. Entonces vamos a ir como checando estas situaciones que van dentro del modelo biopsicosocial. Mientras que el modelo biomédico, tiende a esta parte racionalista, a esta parte cuerpo-mente, a esta salud como ausencia de enfermedad y el cuerpo humano fragmentado, perdón. Cuando en realidad desde el otro ámbito, desde la parte biopsicosocial, pues podemos tomar en cuenta que somos algo holístico, es decir, que tenemos muchas situaciones que todas nos unen y que todas tenemos que tomar en cuenta porque de una u otra manera, estando mal en una situación, automáticamente la posibilidad de que estemos mal en otra situación es muy alta, ¿no? Entonces, esta referencia a saber que si yo veo un lado, una parte de un individuo, pues lo más seguro es que repercuta en otras 24,000 partes de ese individuo, ya sea de manera, para redundancia, individual, social, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso importancia. Ahora, el modelo biomédico funcionó durante muchos años, ¿no? Y sabemos que funcionó dentro de todo, pues bien, ¿no? Hasta al final esta parte de ver, pues no está enfermo, pues está sano, ¿no? Así de plano. No está enfermo, está sano. Pero ya no veían más allá, igual esta parte del cuerpo fragmentado, ¿no? O sea, o esto o el otro, o cabeza o esto, o el otro o el otro. Y obviamente esa situación pues sí no funciona precisamente por lo que les acabo de decir del ser holistas, ¿no? De esta parte holista que tenemos. Y obviamente esta separación de cuerpo-mente, ¿no? Y obviamente en donde ni la parte emocional ni la parte espiritual entran, ¿no? Que muchas veces han sido como situaciones que podrían tomarse en cuenta para mejorar con la persona, porque recuerden que cada persona tiene diferentes situaciones y circunstancias y obviamente a una les funciona mejor una cosa y a otras les funciona mejor otra cosa. Habrá situaciones específicas donde el modelo biomédico es perfecto y está bien, no se le tiene que hacer más, pero habrá otras situaciones donde definitivamente no nos podemos quedar solamente con él, porque la realidad es que no funciona al 100%, ni le estamos apoyando al 100% o un buen porcentaje a la persona como tal. Entonces sí es importante tomar en cuenta esto, en qué momento sí podría ser bueno el modelo biomédico, pero ya creo que cuando estamos hablando de una parte de salud mental, y creo que esta es la parte que se le complica de pronto a los psiquiatras, ¿no? O la parte de la psiquiatría ellos vienen con formación médica, por tanto el 90% de su formación tiene que ver con este modelo biomédico. Por ende, tienen dentro de todo, es obvio que ese es el que más manejen. Por eso creo que valdría la pena o la importancia de un paradigma a nivel psiquiátrico sería el que se les permitiera o ellos mismos se permitieran conocer más allá de esta parte médica, ¿no? Y permitirse tomar enfoques más humanistas o más biopsicosociales, ¿no? En este sentido, pues para que amplíen su posibilidad de mirar a las personas, de mirar la enfermedad, de mirar las situaciones específicas que tratan, ¿no? Entonces creo que ese es el reto realmente. El ya no decir que solamente es la parte del modelo biomédico el que sirve, ¿no? Sino darse la oportunidad de ver qué otros modelos funcionan, con cuál me puedo adaptar y cuál se adapta a mí para que entonces yo pueda tomar en cuenta esto y entonces poder ver de qué manera me apoyo en esta situación, ¿ok?
Y creo que es esa parte muy, muy importante y muy necesaria, precisamente, ¿por qué? Porque necesitamos retomar y necesitamos ver en qué momentos se está atorando la psiquiatría, ¿no? En qué momento, por qué tanto miedo a la parte de ir con el psiquiatra, porque de pronto mucha gente que sí necesita un poco de apoyo en ese nivel, pues no quiere, ¿no? Prefiere no ir, prefiere no estar, prefiere no hacer con tal de no tener como un contacto alguno con algún psiquiatra, ¿no? Y de plano, pues les comento esto, ¿no? Esta situación de pronto en donde eh, muchos consultantes se quejan, ¿no? Precisamente de, es que ni siquiera me preguntó mucho, o sea, sí me preguntó algunas cosas, pero en realidad no preguntó más y ya me estaba dando medicamentos, ¿no? Y no tomé en cuenta, pues, de que en este momento me siento así por esta situación, o sea, no necesariamente es algo que tenga o haya tenido durante toda mi vida, ¿no? Sino que en este momento pasa esto, o yo creo que fue demasiado a esta parte de dosis porque me la paso durmiendo, ¿no? Y yo no quiero dormir, y eso es algo que se da mucho, ¿no? Esta parte de estigmatización de que cuando vas al psiquiatra, el psiquiatra te duermen, ¿no? Y te la pasas dormido, ya no vives. Eso es una gran estigma, pero dentro de todo es un gran estigma que tiene cierta situación real, ¿no? Entonces, esa es la parte que necesitamos aprender a ver de qué manera. A ver de qué manera podemos apoyar para que no se siga dando. Y bueno, eso tendríamos que checándolo, tendré que checando todos los colegas que sean psiquiatras, ¿no? Para que entonces vean de qué manera pueden abrir su ambiente, de qué manera pueden abrirse ellos mismos a posibilidades que ayuden a incluir, no excluir. Y bueno, el último tema que tiene que ver esta parte de morbilidad contra comorbilidad, ¿no? ¿Qué tenemos en este sentido? Bueno, las diferencias básicas, como ustedes lo saben, tienen que ver con que morbilidad es la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo determinado, y la comorbilidad, la presencia de diferentes enfermedades que acompañan a modo de satélite a una enfermedad protagonista aguda o crónica que es el objeto principal de la atención, ¿no? Entonces, la morbilidad es la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo determinado. Mientras que comorbilidad es la presencia de diferentes enfermedades que están alrededor de una enfermedad específica, ¿no? Ahora, ¿de qué tipos de comorbilidad hay? Hay sesgada, dependiente asociativa y coincidente, ¿no? Entonces, en este tipo de comorbilidad tenemos esta parte sesgada, en donde nos dice, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la dependiente. La dependiente asociativa, que son como todas estas enfermedades que de una u otra manera sí tienen que ver con la enfermedad que se está viendo, la principal, ¿no? Están dependiendo de cierta situación con esta enfermedad que hace que esto se haga más grande, ¿no? La coincidente es que no necesariamente tiene que ver o no necesariamente es dependiente asociativa, pero que en ese momento coincide con la situación o la patología que se está viviendo y que en ese momento así como que ahí cayó y quedó perfecta o perfecta pero disfuncionalmente, pero quedó perfecta como anillo de dedo cayó, ¿no? En esa situación. Y lo que viene siendo la parte sesgada tiene que ver más bien con situaciones en donde podríamos de pronto desviarnos y empezar a ver que, o sea, sería una situación en donde vemos esta parte sesgada y de pronto podríamos irnos precisamente a otro lado que no es, pero es que nos confunde, es que de pronto esta situación de comorbilidad hace que pareciera, ¿no? Que sí es importante, pero y la empezamos a investigar o la empezamos a tratar, pero resulta que nos va a llevar a otro lado que no tiene que ver con el punto principal, ¿no? Aunque pareciera que sí. Entonces hay que tener cuidado con estas situaciones, pues para ver con cuál sí vamos a trabajar o de qué manera se va a trabajar para ayudar a que no se dé esta situación. Y bueno, también tenemos la multimorbilidad, que se define como cualquier combinación de una enfermedad crónica con al menos otra enfermedad, que ya sea aguda o crónica, o con un factor psicosocial asociado o no, o con un factor somático
en este sentido. Entonces, la multimorbilidad tiene que ver con varias cosas. Si se dan cuenta, es una combinación de una enfermedad crónica, por lo menos, con otra enfermedad, o con un factor social, o con un factor somático, y a veces con todos. Y entonces, obviamente, a mayor dificultad de poder asociar o quitar o disasociar las situaciones, pues más complejas se ven los tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta precisamente para ver de qué manera podemos apoyarnos todos desde esta parte de la salud mental para que logremos un buen posicionamiento, logremos una buena inclusión y logremos que el consultante o el paciente pues esté tomado en cuenta en todos, eh, en todos los sentidos, ¿no? Eso es algo muy importante. Y bueno, espero que estés muy bien, muchísimas gracias y cualquier cosa, ya sabes, estamos en contacto. Excelente día, excelente tarde, excelente noche para ti.